Bueno, en el día de hoy tenemos el equipo Elite ACDC 225. Es un equipo que es conexión 220 voltios monofásico y puede soldar metales como aluminio, acero a carbono, inoxidable, entre otros metales. Es un equipo que es especializado en el proceso TIC, pero brinda como segundo proceso el proceso MMA. De hecho, por tener un voltaje en vacío alto y elevado, puede trabajar los electrodos como 6010, como 6011, 7018, 6013, electrodos en manual revestido inoxidable, entre otras series de electrodos más del proceso MMA. La idea de este video es explicarle la programación que contiene el equipo y el significado de cada uno de los símbolos que tenemos aquí en la pantalla. Vamos a explicar qué significan y cómo funciona cada símbolo o cada parámetro que tenemos en el panel frontal de este equipo Elite ACDC 225. Este equipo especializado del proceso TIC nos ofrece 220 amperios como máximo en ambos procesos, tanto como en el proceso MMA como en el proceso TIC, y de hecho por la pantalla o el panel frontal podemos ver de que es un equipo que es especializado en el proceso TIC. Quiero que también estén enterados de que este es un equipo que tiene 9 memorias, y esas 9 memorias nos sirven para guardar 9 parámetros diferentes en soldadura, ya sea del proceso TIC o en el proceso MMA, y se pueden modificar. Quiere decir que si guardé un parámetro o algunos valores en la memoria 1, no quiere decir que ya no la puedo reutilizar. Si vuelvo a guardar encima de esa memoria, voy a poder modificar esa memoria las veces que yo quiera. Entonces voy a proceder a encender el equipo para demostrarle cómo se programan las memorias. Bueno, aquí podemos ver que está en el proceso MMA, nos ofrece mínimo 5 amperios y máximo nos ofrece 220 amperios en el proceso MMA. Ahora lo voy a pasar al proceso TIC y nos ofrece 220 amperios máximo y mínimo nos ofrece 5 amperios. Vamos a empezar con las memorias. Para poder programar las memorias, me tomé la tarea, déjenme y les muestro aquí, de anotar en un papel lo que iba a programar. Entonces vamos a ubicar un poquito la cámara hacia acá para que puedan ver. Y aquí tengo 4 cuadros. En la memoria 1 tengo unos valores, en la memoria 2 otros, en la memoria 3 otros y en la memoria 4 otros. Los dos primeros o las dos primeras memorias los voy a guardar en el proceso MMA, y en la segunda memoria lo voy a guardar en el proceso TIC. Entonces déjenme acomodar la cámara para que puedan ver tanto la hoja como el equipo. Vamos programando y luego verificamos cómo se pueden buscar esas memorias. Bueno, entonces vamos a programar la memoria 1 con estos parámetros o valores que tengo aquí. Aquí estoy indicando que vamos a programar el equipo en corriente directa en el proceso MMA con un amperaje de 220 amperios, o sea, todo el amperaje. Luego con una inductancia del 50%. Y luego con un hot start o arranque en caliente del 50%. Listo. Ahora lo que debo hacer es presionar este potenciómetro. Luego de unos segundos me van a aparecer unas letras aquí. Tengo que soltar el potenciómetro y luego me aparecen 2 letras más, la letra S y la letra L. En la letra S es para guardar y en la letra L es para llamar o recordar la memoria. Entonces presiono, suelto, letra S, letra L para llamar la memoria, la letra S para guardar, presiono y aquí están las memorias, como pueden ver. Busco la memoria 1, presiono de nuevo y listo. Ya todos estos parámetros se guardaron en la memoria 1.
Ahora en la memoria 2 voy a guardar estos parámetros: corriente alterna con un amperaje en el proceso MMA de 120 amperios, inductancia al 50%, hot start al 50%, y marco, aquí puse esta onda porque cuando escogemos la corriente alterna pues no tenemos corriente directa sino alterna, y pues la corriente alterna es una onda sinusoidal. Entonces aquí tenemos proceso MMA, corriente alterna con el proceso MMA, amperaje 120 amperios. Vamos a ubicar el 120 amperios. Con una inductancia y precalentamiento del electrodo al 50%. Ahí están. Y repetimos de nuevo, presionamos, soltamos. L es para llamar la memoria, S para guardar, presiono, número 2 y presiono de nuevo. Y ahí se guardó los parámetros en la memoria número 2. Ahora, en el parámetro número 3, a ver, vamos a guardar los siguientes valores. Sería corriente directa, encendido o ignición del arco por alta frecuencia en el proceso TIC, que sería en este caso aquí, tecnología 2 tiempos, con 100 amperios en el amperaje 1 y 5 amperios en el amperaje 2. Bueno, primero vamos a buscar el amperaje. Aquí tenemos los 100 amperios, presionamos de nuevo y nos damos cuenta de que no nos muestra el amperaje 2. ¿Por qué no lo muestra? Porque este es un equipo que es especializado en TIC, y al ser especializado en TIC nos brinda algo que se llama arco pulsado. Pues debe haber un pulso, y ese pulso se regula o se parametriza con los hertz, o sea, con la frecuencia. Aquí está la letra F. Aquí este parámetro es el que nos modifica los hertz, o sea, los pulsos del arco eléctrico. Y acá esta F nos modifica los pulsos, pero de la corriente alterna, o sea, de donde el equipo se está alimentando, o sea, en su fuente de conexión, que lo podemos modificar. En este caso, debemos activar esta frecuencia para que nos pueda brindar tanto el amperaje 1 como el amperaje 2, que es el amperaje base. Entonces, como no está activado, está en 0, no me está brindando el segundo amperaje. Pero si yo tan siquiera le pongo un hertz, entonces sí me debe brindar el segundo amperaje. Lógicamente, pues, estoy indicando que me haga un pulso, y ahora sí me brinda el amperaje 2, que son 5 amperios. Si yo no necesito o si no quiero trabajar con pulsado, con pulsaciones, lo que hago es ir a la frecuencia, bajo a 0, y cuando regreso solamente me brinda un solo amperaje. El segundo amperaje no me lo brinda. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Miren que ni siquiera, o sea, tampoco me brinda el amperaje 2 y tampoco me brinda el porcentaje de la onda. De la rampa de descenso hacia la frecuencia no me lo brinda. ¿Por qué? Porque no tengo un pulso, y si no tengo un pulso pues tampoco tengo cómo regular el porcentaje de la onda. Pero si quiero tener el porcentaje de la onda y el amperaje 2, lo que hago es modificar la frecuencia, y así puedo tener el amperaje 2 base y el porcentaje de la onda. Bueno, entonces ya modificando la frecuencia para poder tener el amperaje base 2, ya podemos guardar estos parámetros en la memoria número 3. Amperaje 1, 100 amperios, y amperaje 2, 5 amperios. Vamos a buscar aquí la hoja, lo podemos ver, y lo vamos a guardar en la memoria número 3.
La memoria número 4 vamos a guardarlo con estos parámetros. Sería corriente alterna, ignición del arco por TIC Leaf AR, tecnología 4 tiempos, amperaje 1 150 amperios, amperaje 2, que activar la frecuencia, aquí está activada, amperaje 2 10 amperios, con la onda triangular. Vamos a guardarlo en la memoria número 4. Y listo, ya guardamos todos los parámetros en la memoria 4. Entonces tenemos 4 programaciones totalmente distintas en 2 procesos, en el proceso MMA y en el proceso TIC, con diferentes parametrizaciones. Entonces lo que vamos a hacer es regresar nuevamente a las memorias para que vean cómo la podemos buscar de nuevo. Lo que debo hacer es presionar aquí nuevamente, aparecen las letras, luego aparece la letra S y L, y ya yo no voy a entrar en la letra S, sino en la letra L, para poder llamar a esa memoria. Entonces aquí vemos que la memoria 1 está programado para corriente directa en el proceso MMA con 220 amperios, inductancia al 50% y hot start al 50%. Al yo regresar a esa memoria me debe brindar estos valores. Entonces presiono, busco la letra L, entro, memoria 1, se salió, vamos a intentarlo de nuevo. Y aquí podemos ver que el equipo está en corriente directa en el proceso MMA con 220 amperios, con una inductancia al 50% y un precalentamiento del electrodo o arranque en caliente del 50%. Ahora vamos a regresar a la memoria 2 para recordar todos estos parámetros. Listo. Entonces en la memoria 2 tenemos corriente alterna, proceso MMA, 120 amperios, inductancia al 50% con un precalentamiento del electrodo al 50%. Y como estamos trabajando con corriente alterna, pues se nos activa esta onda que está aquí. Ahora vamos a la memoria número 3. Bueno, aquí podemos ver que la memoria número 3, corriente directa, ignición del arco en el proceso TIC por high frequency, que sería alta frecuencia, tecnología 2 tiempos, amperaje 1 100 amperios y amperaje base 2 5 amperios. Luego seguimos con la memoria número 4. La memoria número 4 tenemos corriente alterna, ignición del arco en el proceso TIC por Leaf AR, tecnología 4 tiempos, amperaje 1 150 amperios, amperaje 2 10 amperios y programamos el equipo con una onda triangular. Aquí podemos ver la onda triangular. Entonces podemos seguir programando, pero solamente programé estos 4 para poderles demostrar que sí tiene 9 memorias y que lo pueden programar en los procesos que ustedes deseen. En este caso el equipo maneja el proceso TIC y MMA y pueden guardar todos los valores de cada uno de estos símbolos que tenemos en el panel, ya sea en el proceso MMA o en el proceso TIC.
Bueno, ya teniendo claro cómo se programan las memorias, entonces vamos a explicar lo que tenemos aquí en este panel frontal. De este lado tenemos corriente directa o corriente alterna. El equipo en ambos procesos nos ofrece tanto corriente directa como corriente alterna. Si yo cojo el proceso MMA, que es este que está aquí, puedo ver que me brinda corriente directa y corriente alterna. Si cojo el proceso TIP por ignición del arco por alta frecuencia o por ignición del arco por Live Arc, pues puedo ver que me brinda corriente alterna y corriente directa. Pero primero vamos a explicar todo lo que tenga que ver o relacionado con el proceso TIC. Dependiendo del tipo de metal, así debo coger el tipo de corriente. Si yo voy a soldar aluminio, debo coger corriente alterna, y si voy a soldar acero al carbono o inoxidable, debo coger corriente directa. Aquí en estos parámetros que están de forma vertical tenemos el proceso MMA. Ahora explicamos qué nos ofrece el proceso MMA. Luego seguimos con la ignición del arco por alta frecuencia, que es prácticamente esto. Lo que debo hacer es, con la antorcha, si se dan cuenta, esta antorcha tiene un botón, y para poder generar el arco debo presionar o gatillar este botón. Entonces, la idea de tener un equipo especializado en el TIC es que tiene o nos brinda la ignición del arco por alta frecuencia. Entonces, lo que debo hacer es presionar aquí, y sin necesidad de tocar el metal base, el arco se debe encender. Debe generar el arco sin necesidad de tocar el metal base. Ahora, debajo de la ignición del arco por alta frecuencia, tenemos la ignición del arco en el proceso TIC por Live Arc. Si nos damos cuenta, este símbolo nos indica bajar y subir. O sea, debemos tocar una sola vez el metal base, y luego él va a ascender al amperaje de trabajo que esté programado aquí en la pantalla del equipo. Cuando yo inicio, o sea, cuando yo presiono este botón, le estoy dando el mando del equipo que me dé el paso de amperaje. Yo debo tocar una sola vez, levantar, y luego que levante o despegue el tusteno, el equipo va a ascender al amperaje que esté programado aquí, y se debe mantener el arco. Si yo quiero parar de soldar, lo que debo hacer es dejar de gatillar y desaparece el arco. Luego sigue la tecnología 2 tiempos y 4 tiempos, o sea, 2 momentos y 4 momentos. Eso es para poder trabajar la antorcha de la forma en que yo lo desee. Si yo deseo trabajar 2 tiempos, vamos a poner aquí que sea un poco más claro. Ok, si yo le deseo trabajar en 2 tiempos, eso indica que son 2 momentos. El primer momento es cuando yo gatillo, se enciende el arco. Si voy a soldar de este punto a este punto, soldo, y cuando vaya a terminar o quiera que el arco ya no o quiero terminar el arco, lo que hago es dejar de presionar y el arco desaparece. Ahora, si yo quiero soldar de este punto a este punto sin necesidad de mantener este botón gatillado o presionado, lo que debo hacer es pasarlo a tecnología 4T, o sea, 4 tiempos. Y los 4 tiempos funcionan de la siguiente forma. Cuando yo presiono, el equipo suministra el amperaje, o sea, se enciende el arco, pero comienza con el amperaje con el cual está programado el equipo, ya sea un amperaje bajo o sea un amperaje alto. Luego, cuando yo suelto, él se inclina a su amperaje de trabajo, o sea, se va a su amperaje de trabajo, que puede ser alto o puede ser bajo. Ese es el segundo momento, cuando yo suelto el gatillo. Luego empiezo a soldar. Cuando voy a parar, gatillo de nuevo. Ese es el tercer momento. Se baja el amperaje al amperaje al cual está programado el equipo, y luego suelto y desaparece el arco. Ese es el cuarto momento. Entonces lo podemos utilizar como nosotros queramos, ya sea en 2 tiempos o sea en 4 tiempos. Luego sigue en esta línea vertical los tipos de onda que nos ofrece en el proceso TIC. En este caso, el primero es la onda cuadrada avanzada, el segundo es la onda sinusoidal,
el tercero es la onda triangular y el cuarto es la onda cuadrada suave. Cada uno de estos tipos de ondas nos ayudan a aplicar un mejor cordón de soldadura. En el caso de la onda triangular es muy bueno con los materiales que son delgados. En el caso del aluminio, si tenemos un calibre delgado, sería bueno ubicarlo aquí en la onda triangular. Para que el equipo nos brinde estos tipos de onda, pues lo debo ubicar en corriente alterna. Si lo ubico en corriente directa, el equipo no me va a ofrecer estos tipos de onda. Al tener corriente alterna, ya tengo cómo modificar los tipos de onda del proceso TIC. De este lado tenemos pregas y posgas. Si vemos aquí en una imagen pequeña, diminuta, tenemos un pequeño cilindro. Eso indica que es pregas y posgas. Pregas es antes de que se encienda el arco, pues vamos a tener un flujo de gas en el tiempo en que uno lo desee. Pero si yo me voy ahí, miren que aquí se activa la letra S de segundos, y si lo modifico serían máximo 2,0 segundos. Vamos a ponerlo en tecnología 2 tiempos y tenemos un pregas de máximo 2,0 segundos. Luego tenemos un postgas máximo de 10 segundos. Si seguimos, nos damos cuenta que de este lado aquí tenemos una letra A, y la letra A es amperaje, amperaje inicial y amperaje final. Del pregas saltó a la rampa de ascenso. ¿Por qué? Porque lo tenemos en tecnología 2 tiempos. Para que nos pueda brindar el amperaje inicial, debemos ubicarlo en la tecnología 4 tiempos. Cuando ya lo ubicamos en la tecnología 4 tiempos, ahí es cuando el equipo nos va a brindar el amperaje inicial, que puede ser desde 5 amperios hasta 220 amperios. Ya el soldador decide qué amperaje necesita para poder comenzar a soldar. Y el amperaje final, que también nos ofrece 5 amperios y máximo 220 amperios. Luego seguimos con la rampa de ascenso, que es el tiempo en que va a cambiar del amperaje inicial al amperaje de trabajo. Entonces aquí tenemos 5 amperios, y si yo le programo 2,0 de rampa de ascenso, quiere decir que se va a demorar 2 segundos para cambiar del amperaje inicial al amperaje de trabajo, que serían 150 amperios. Luego sigue el amperaje 2, que es el amperaje pico base, con el cual yo puedo indicarle al equipo que me domine 2 amperajes. En un pulso me brinda el amperaje de trabajo pico alto, y en el otro pulso me brinda el amperaje de trabajo pico base. Aquí es importante recordar que si yo modifico la frecuencia y la llevo a 0, el amperaje 2 desaparece, el equipo no me lo va a brindar. Varios clientes me han comentado, Adrián, mira, el equipo está malo, no funciona, o simplemente no me brinda el amperaje 2. Y este equipo, a lo que lo pasa al proceso TIC, si yo tengo activado la frecuencia, automáticamente me activa el pulsado. Y el pulsado se trata de tener un pulso sobre el metal, y para que pueda generar un pulso, el equipo debe dominar 2 amperajes. Aquí tenemos el amperaje 1 y el amperaje 2. Pero si yo desactivo la frecuencia, que son los hertz, pues no voy a tener el pulso. Entonces por eso el equipo solamente me está brindando un solo amperaje. A lo que yo lo activo, así sea 1 hertz, ya el equipo me brinda el segundo amperaje para poder realizar el pulso. Aparte de no brindarme el amperaje, si yo llevo la frecuencia 0, el equipo también no me brinda el porcentaje de la onda. Aquí está el porcentaje de la onda, y si podemos ver, salta de aquí hacia la frecuencia, porque no le estoy indicando al equipo que tenga un pulso. A lo que yo programo, si sea 1 hertz, ya me puede brindar el amperaje pico base, el amperaje 2 y el porcentaje de la onda.
Entonces ya sabemos que esta es la rampa de ascenso, que es el tiempo para cambiar del amperaje inicial al amperaje de trabajo, ya sea amperaje 1 o amperaje 2 o un solo amperaje. Y luego tenemos una rampa de descenso. Esa rampa de descenso es el tiempo para cambiar el amperaje de trabajo hacia el amperaje final. Ahora, de este lado tenemos un símbolo de un porcentaje. Fíjense que cuando nos vamos ahí a ese parámetro, aquí aparece y se marca el porcentaje. Y este porcentaje va máximo desde 1 hasta 99. Entre más porcentaje de la onda le estoy indicando al equipo que esté más tiempo en el amperaje 1 que en el amperaje 2. Ejemplo, aquí tenemos este símbolo y fíjense que en la mitad de este símbolo, o sea del amperaje de trabajo, tenemos una línea que está en toda la mitad. Si esta línea yo le indico a la onda, vamos a ubicar la onda, el porcentaje de la onda. Si yo le digo a este porcentaje que suba, entonces esta línea va a subir y se va a quedar más tiempo en el amperaje 1. Pero si yo le indico que baje, entonces va a bajar y se va a demorar más tiempo en el amperaje 2. Entonces, si yo quiero generar más calor, lo que debo hacer es subir el porcentaje de la onda para que se demore más en el amperaje alto, que sería en el amperaje 1. Y si quiero producir menos calor, le digo al porcentaje de la onda baja para que ella se ubique mucho más tiempo en el amperaje 2. Luego seguimos con la frecuencia, que son las cantidades de veces que va a cambiar del amperaje 1 al amperaje 2, o sea, los pulsos. Y pues entre más frecuencia yo le indico al equipo, pues el pulso va a ser muchísimo más rápido sobre el metal y este me va a generar mucho menos calor sobre el metal base. Entre más hertz utilice con el equipo, el pulso va a ser muchísimo más rápido, me va a generar un cordón más angosto y con poca o con menos calor, va a suministrar menos calor sobre el metal base. Y el cambio el cambio del amperaje 1 hacia el amperaje 2 va a ser muchísimo más rápido. Entonces, si yo requiero de soldar calibres realmente delgados, pues debo utilizar mucho más hertz para que el equipo me ayude a no destruir ese metal base de calibre delgado. Aquí podemos ver que nos ofrece 999 como máximo y mínimo sería 0. De hecho nos ofrece medio ciclo y luego un hertz, y de ahí ya se modifica de uno en uno. Aquí de este lado tenemos una onda, pues nos indica un símbolo positivo y un símbolo negativo. Este es el balanceo. Si yo le indico al equipo que voy a tener el mayor balance, quiere decir que voy a tener un cordón mucho más limpio, pero voy a tener poca penetración. Si yo le indico menos 5, le estoy indicando que me dé la mayor penetración con poca limpieza. Eso es el balanceo. Aquí es para poder cambiar la frecuencia, y si vemos pues tenemos un símbolo sinusoidal, y este es para la frecuencia de conexión, o sea de la corriente alterna. Yo la puedo aumentar y la puedo disminuir. Mínimo 50 y máximo 250. Por lo general yo lo utilizo en 60 o 80 Hz en esta frecuencia. Este es del arco eléctrico y esta es la frecuencia de conexión donde se conecta el equipo. Y bueno, eso es todo lo que nos ofrece el equipo en el proceso TIC. Como podemos ver, aquí tenemos otros parámetros, pero eso es del proceso MMA. Debemos buscar el proceso MMA, y aquí nos damos cuenta que es para modificar el amperaje. Esta es la inductancia, que puede llegar al 100% o mínimo 0%. Entre más inductancia nos ayuda a que el arco sea muchísimo más estable y pues nos genere menos salpicadura sobre el metal. Aquí tenemos el hot start o el precalentamiento del electrodo.
y lo que hace este arranque en caliente es generar una elevación de amperaje durante un máximo de tiempo de 2 segundos y luego baja el amperaje de trabajo que esté programado el equipo. Aparte de eso, pues en el proceso MMA el equipo lo podemos programar para corriente directa o corriente alterna. Hay electrodos que se pueden soldar en corriente alterna también. 5 amperios mínimo, máximo 220 amperios, y en corriente directa también nos brinda los mismos valores. Aquí podemos ver que como es un equipo que es especializado en el proceso TIC, pues tenemos los dos bornes, positivo y negativo, cuando se va a trabajar con corriente directa, y cuando se va a trabajar con corriente alterna, pues podemos soldar el aluminio tanto en el positivo como en el negativo, porque no tenemos una polaridad definida como tal. Aquí está el anfenol, que es el que le manda la señal al equipo cuando nosotros gatillamos con la antorcha para que genere el arco eléctrico y nos brinde el paso del gas, que es esta manguera que está aquí abajo. Entonces aquí tenemos el paso del gas directamente desde el equipo, y debemos conectar desde el flujómetro hacia el equipo que está en la parte de atrás para que pueda ingresar el gas. Y aquí tenemos la pinzamasa o tierra, bornes tipo DINSE 3550. Aquí de este lado es que se conecta la manguera que va directamente desde el flujómetro hasta la parte de atrás de aquí del equipo para que pueda salir por aquí. Pero para que esto suceda debemos presionar la antorcha. Cuando presionamos este botoncito le estamos dando el mando por medio de este anfenol a que el equipo nos cree el amperaje, pero nos permita también el paso del gas. Entonces esto es todo lo que nos ofrece nuestra Elite ACDC 225, especializada en el proceso TIC de gama profesional.